Hola chicos, bienvenido al canal. Si te gustan los misterios y enigmas históricos, suscríbete ahora y deja tu like para seguir más contenido como este. Hoy vamos a explorar una de las historias más oscuras y mejor guardadas del Vaticano, un secreto sellado en lo profundo de la Basílica de San Pedro que podría sacudir los cimientos mismos de la fe cristiana. A finales de la década de 1940, las excavaciones arqueológicas bajo el altar principal de la basílica revelaron mucho más que tumbas antiguas. Los investigadores descubrieron una necrópolis entera, un auténtico laberinto subterráneo de cámaras funerarias olvidadas por el tiempo. Aunque una parte de este complejo ha sido abierta a visitas restringidas y guiadas, gran parte del subsuelo permanece inaccesible, sellado por orden directa de la Santa Sede. Oficialmente, la justificación son los riesgos estructurales. Extraoficialmente, se cree que la razón es mucho más inquietante. Documentos revelados por académicos como John O'Neill, autor de La tumba del pescador, apuntan a zonas subterráneas altamente restringidas debajo del Vaticano, áreas nunca catalogadas públicamente y con acceso limitado incluso para miembros de alto rango de la Iglesia. Se dice que las órdenes religiosas tradicionales, como los benedictinos y los dominicos, se encuentran entre las que nunca han podido entrar en estos sectores ocultos. El secretismo no es nada nuevo en la historia de la Iglesia. Desde 1451, la Biblioteca Apostólica Vaticana conserva manuscritos considerados peligrosos, evangelios apócrifos, relatos de herejías y documentos que nunca han salido a la luz. Entre estos archivos olvidados hay menciones enigmáticas de cuerpos y artefactos vinculados a figuras controvertidas del cristianismo primitivo, nombres cuya mera mención podría generar un terremoto teológico. Es en este contexto que surge una de las hipótesis más inquietantes: el cuerpo de Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús, no solo fue conservado, sino también escondido bajo los cimientos del Vaticano. La teoría se basa en tradiciones orales conservadas por monjes de órdenes como los cartujos, que durante generaciones transmitieron relatos prohibidos relacionados con los restos del traidor más infame de la cristiandad. Según estos relatos, el cuerpo de Judas fue encontrado en los primeros siglos del cristianismo. Según se informa, fue encontrado colgado de un olivo aislado en las afueras de Jerusalén, en un estado de conservación sorprendente. Pero lo que realmente impactó a los primeros creyentes y líderes de la Iglesia no fue el descubrimiento en sí, sino algo mucho más oscuro. Hay registros que sugieren que el cuerpo no mostraba signos naturales de descomposición, incluso después de años. Por miedo y superstición, los restos fueron supuestamente transportados en secreto a Roma, sellados en una cripta inaccesible, lejos de la vista del público y de la historia oficial. Desde entonces, el Vaticano se ha comprometido a mantener este secreto enterrado, tanto literal como simbólicamente, por temor a las repercusiones espirituales y doctrinales de su revelación. Después de todo, ¿qué significaría para la fe cristiana saber que el cuerpo del traidor por excelencia fue preservado, tal vez incluso para algún propósito desconocido? ¿Mito o realidad? Esta teoría sigue viva entre los estudiosos alternativos y los teólogos disidentes, alimentando uno de los mayores misterios nunca confirmados por el Vaticano. ¿Se esconde realmente la verdad bajo el mármol de la Basílica de San Pedro? Lo que más asombro causó en el descubrimiento del cuerpo de Judas Iscariote no fue su posición, sino más bien su extraña condición física. Según relatos antiguos conservados por órdenes monásticas, el cadáver parecía intacto, como si el tiempo no hubiera actuado sobre él. Su piel era rígida, grisácea como la piedra, y sus ojos entrecerrados mantenían una expresión enigmática, que aterrorizó a los primeros cristianos que presenciaron la escena. Ante tal anomalía, los líderes religiosos de la época creyeron estar ante un fenómeno sobrenatural, quizá una señal de naturaleza oscura. Informes clandestinos hablan de varios intentos de tratamiento del cuerpo. Se intentó incinerarlo, enterrarlo e incluso desmembrarlo, pero todos fracasaron de manera inexplicable. Estudiosos como Bárbara Fría han analizado documentos no oficiales que sugieren que el caso fue tratado con absoluto secreto, para evitar el pánico entre los fieles. La solución adoptada habría sido la más radical posible: sellar el cuerpo en un lugar inaccesible, bajo extrema vigilancia por parte de la jerarquía eclesiástica.
nada de esto aparece en los registros oficiales del Vaticano. Sin embargo, existen precedentes históricos. Durante la Edad Media, la Iglesia desarrolló protocolos específicos para el confinamiento de reliquias consideradas espiritualmente peligrosas. Según las tradiciones conservadas por los estudiosos del catolicismo, durante la primera ampliación de la Basílica de San Pedro, todavía en el siglo I, bajo la guía de figuras como el Papa Silvestre I, se construyó una cámara secreta con un único propósito: albergar el sarcófago de Judas Iscariote. La tumba habría sido sellada con bloques masas de basalto, reforzadas con capas de hierro consagrado. Inscripciones en latín, con fórmulas de exorcismo y penitencia, cubrían la estructura, en un intento de contener cualquier influencia maligna. El uso de materiales como el basalto y el hierro, combinado con oraciones rituales, se remonta a prácticas ancestrales de contención espiritual. El mensaje estaba claro: allí había algo que no debía tocarse ni recordarse. Se cree que el propósito principal de la Iglesia al sellar el cuerpo de Judas Iscariote fue evitar que cualquier manifestación espiritual emanara de él. El temor era que su presencia pudiera causar profundos disturbios en la fe cristiana. Por lo tanto, el cadáver habría sido encerrado en una cámara secreta, construida para aislarlo para siempre, lejos de la vista del público y de la historia oficial. Con el paso de los siglos, la ubicación exacta de esta cámara fue olvidada por el mundo exterior, pero se conservó en registros secretos mantenidos por ciertas órdenes religiosas. Se dice que monjes como Don Bonifacio Banot informaron de fenómenos extraños en las zonas restringidas del sótano del Vaticano: susurros en latín arcaico, caídas repentinas de temperatura y fallos inexplicables en la iluminación de las zonas más profundas de la necrópolis. Tales informes fueron descartados oficialmente como supersticiones o alucinaciones de monjes sensibles. Sin embargo, patrones similares surgen en otros episodios históricos de contención de objetos considerados espiritualmente peligrosos, especialmente en la Edad Media. Estos paralelismos sugieren que algo verdaderamente anómalo puede estar acechando debajo del Vaticano. Mientras tanto, la parte de la necrópolis de San Pedro abierta al público permanece estrictamente controlada. Los guías turísticos tienen instrucciones de no mencionar las zonas prohibidas y los itinerarios están cuidadosamente delimitados por la Secretaría de Estado del Vaticano. La investigación independiente se ve imposible debido a los registros clasificados, y la posición oficial de la Iglesia es firme: no hay ningún cuerpo de Judas escondido allí, y cualquier narración fuera de los evangelios canónicos se considera herejía. A pesar de ello, teólogos disidentes e investigadores independientes siguen investigando, impulsados especialmente por el controvertido Evangelio de Judas encontrado en Nag Hammadi. En este texto gnóstico, Judas no es el traidor tradicional, sino el discípulo elegido por Jesús para cumplir una misión divina. Esta versión alternativa, clasificada como herejía en el Concilio de Nicea, fue prohibida y sus textos perseguidos, muchos de ellos destruidos u ocultos. La verdad permanece enterrada, quizás literalmente, en las profundidades del Vaticano. Comparte tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal para no perderte nuevos vídeos y sé parte de la comunidad de misterios de la Iglesia. Nos vemos pronto.